Superficies de revolución son las engendradas por una línea llamada generatriz que gira alrededor de una recta llamada eje. La trayectoria descrita por uno de los puntos de la generatriz es una circunferencia. En este caso, el eje y la generatriz se sitúan en un mismo plano vertical, generándose así el llamado plano meridiano, y siendo la curva que produce ese plano como sección en la superficie el meridiano. El plano meridiano es un plano de simetría de toda superficie de revolución. Secciona esta según dos curvas que son simétricas respecto al eje de simetría y que son las curvas generadoras. La sección que un plano perpendicular al eje produce en la superficie es una circunferencia, llamándose a esta sección paralelo. Si la generatriz es una recta que corta el eje, generamos un cono de revolución. Si la curva generadora es una circunferencia o una semicircunferencia y se le hace girar alrededor de uno de sus diámetros, la superficie de revolución que se engendra es una esfera. Si el eje de giro es exterior a la circunferencia generadora, la superficie que obtenemos es un toro. A continuación vamos a representar un toro para el cual se necesitan dos parámetros de definición. Uno de ellos es la circunferencia generadora y otra es la circunferencia directriz, es decir, la curva por la que se van a mover los centros de la circunferencia generadora en su giro alrededor de un eje vertical. La circunferencia que aparece es la directriz y las dos que aparecen en sus lados son las circunferencias generadoras. Esa circunferencia directriz se sitúa en un plano horizontal, es decir, perpendicular al eje vertical de giro. La proyección horizontal del contorno aparente del toro se obtiene trazando una circunferencia de máximo diámetro según se indica, y la circunferencia llamada de garganta o de menor tamaño es la que también se traza a continuación en proyección horizontal. Las tangentes a las dos circunferencias de la parte superior constituyen también el contorno aparente en proyección vertical del toro. Para hallar el plano tangente a una superficie de revolución en uno de los puntos de dicha superficie, trazamos por el punto en cuestión dos líneas de la superficie, dibujándose la tangente en ese punto a cada una de las líneas. Esas dos tangentes son dos rectas que se cortan en el punto en cuestión, siendo el plano definido por esas rectas el plano tangente a la superficie. Para ello, partimos de la proyección vertical de un punto de la superficie tórica descrita. Para hallar la proyección horizontal de ese punto, tomamos un plano horizontal que lo contenga, el cual secciona al toro según un círculo, que se proyecta en verdadera magnitud sobre el horizontal, refiriendo desde la proyección vertical a la proyección horizontal perpendicularmente a la línea de tierra, obtenemos la proyección horizontal del punto en el que deseamos trazar el plano tangente al toro. La tangente al paralelo obtenido
en el punto que hemos determinado inicialmente es una línea del plano tangente, que en este caso será horizontal, como se sabe, situada en el plano horizontal del paralelo. La otra línea definidora del plano tangente es la tangente al meridiano que pasa por el punto, situado en el plano proyectante que contiene al eje del toro. Observamos que en este caso el plano meridiano es oblicuo respecto al vertical de proyección, produciendo como sección un círculo, pero que se proyecta deformado sobre el vertical. Por eso lo que vamos a hacer va a ser girar el plano meridiano alrededor del eje hasta posicionarlo frontal, arrastrar en ese giro el punto en el que queremos hacer la tangente, realizar la tangente en el plano frontal y deshacer la recta obtenida en el giro para tener la posición real de la tangente en el punto en el que teníamos que realizarla. Para deshacer el giro de la tangente trazada nos podemos basar en una propiedad de las superficies de revolución que dice que las tangentes en los puntos de un paralelo a lo largo de los distintos meridianos son unas rectas que pasan por un punto fijo, que es el de corte del eje de simetría de la superficie con una cualquiera de esas tangentes. Es decir, que todas las tangentes a lo largo de los puntos de un paralelo concurren en un punto del eje de simetría. Por tanto, uniendo ese punto de corte de la tangente que hemos trazado con el eje con el punto en el que deseábamos trazar la tangente al meridiano, obtenemos la tangente buscada, es decir, el equivalente a haber deshecho el giro que nos proponíamos anteriormente. Las rectas tangentes al paralelo y al meridiano que pasan por el punto son las que determinan el plano tangente buscado, que no hemos obtenido sus trazas para no complicar la figura. Obsérvese cómo la proyección horizontal S de la tangente al meridiano coincide con la traza del plano proyectante que produce como sección dicho meridiano, dado que toda recta situada en un proyectante tiene su proyección horizontal confundida con la traza. Secciones planas de superficies de revolución. Estudiaremos este caso como un caso particular de intersección de superficies, dado que un plano es una superficie en general. Tomaremos, para hacer este problema, superficies auxiliares adecuadas, de modo que obtendremos como corte de estas superficies con las dos superficies dadas dos líneas. Los puntos de corte de estas líneas son puntos que pertenecen a la intersección buscada. Repitiendo el proceso con nuevas superficies auxiliares, que cortarán a las dadas según dos nuevas líneas, obtendremos nuevos puntos, que unidos con los anteriores determinan la intersección que estamos buscando. Para seccionar superficies de revolución por planos genéricos, tomamos planos auxiliares horizontales que serán perpendiculares al eje. Estos planos seccionan a la superficie según una o varias circunferencias y al plano según una recta horizontal. El corte de esta horizontal con la circunferencia o circunferencias obtenidas determina puntos pertenecientes a la intersección. Repetimos el proceso con nuevos planos auxiliares horizontales y obtendríamos así nuevos puntos que unidos con los anteriores determinan la curva intersección o curva sección buscada. Podemos completar lo anterior obteniendo nuevos puntos de la intersección, tomando un plano frontal que contenga al eje de simetría de la superficie. Este plano cortará la superficie según su contorno y al plano sección según una frontal de plano. El corte de ambas líneas determina dos puntos pertenecientes a la intersección buscada que emplearemos con los anteriores para determinarla.
También podemos hallar puntos de la intersección tomando como planos auxiliares aquellos que, conteniendo al eje, sean perpendiculares al plano sección, es decir, cuya traza horizontal pase por la proyección horizontal del eje y que además sea perpendicular a la traza horizontal del plano sección. Se obtiene como intersección con la superficie de revolución un meridiano y como intersección con el plano sección una recta. El corte de ambas líneas determina nuevos puntos de la intersección buscada. La intersección del plano auxiliar anteriormente considerado con el plano sección es una recta que representa la proyección ortogonal del eje de simetría de la superficie de revolución sobre el plano sección. Esta recta, además, es de interés puesto que la proyección horizontal es eje de simetría de la proyección horizontal de la curva sección. Y por otro lado, la proyección vertical de la mencionada recta es también de simetría oblicua de dirección paralela a la línea de tierra de la proyección vertical de la sección. El proceso que acabamos de explicar tiene un ligero inconveniente, y es que al ser el plano auxiliar proyectante oblicuo respecto al vertical de proyección, resulta que la sección que produce en la superficie va a ser proyectada sobre el vertical con una ligera deformación. Para resolver esta dificultad vamos a coger el plano auxiliar proyectante y lo vamos a girar hasta posicionarlo paralelo al vertical de proyección. Al realizar ese giro vamos a arrastrar en él tanto la sección que el proyectante produce en la superficie, que es un meridiano, como la intersección con el plano sección. Ya tendremos en verdadera magnitud ambos elementos en la proyección vertical. El corte serán dos puntos que, deshaciendo el giro, determinan los puntos de la intersección en el plano en la posición original.